El gobierno de Donald Trump dio un nuevo golpe a la política de asilo este martes al emitir una orden que mantendrá privados de libertad por tiempo indefinido a miles de inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera. La orden fue emitida por el fiscal general William Barr en medio de una nueva oleada migratoria formada principalmente por centroamericanos que huyen del Triángulo Norte a causa de la violencia y la pobreza. La medida, que no afecta a los que se presentan a los puertos de entrada, niega a los peticionarios solicitar una audiencia de fianza cuando llegan al país en busca de la protección del gobierno. Sin embargo, la nueva normativa echa por tierra la política del catch and release, capturar y liberar, que se ampara en dos acuerdos judiciales de 1997 que impiden al gobierno privar de libertad a menores de edad y estipulan que si en 6 meses un inmigrante no ha sido deportado, puede pedir una fianza. Esta medida no sería inmediata, entraría en vigor hasta dentro de 90 días y es casi seguro que será demandada en los tribunales de justicia. Y cambiando de tema, se acaba de cumplir el aniversario del tiroteo en la Universidad Virginia Tech y en vísperas del aniversario de la masacre en la escuela Columbine, la agencia de noticias Prensa Asociada reveló una encuesta que tiene que ver en cómo se sienten los padres de familia respecto a la seguridad en la escuela de sus hijos. Desde Washington, Randy Serrano informa. Es sobreviviente del tiroteo en la escuela Columbine. Y dice que no hay día que deje a sus hijos en la escuela y no piense en lo que ella vivió en esa masacre. Y según una encuesta de la Prensa Asociada revelada este martes, la mayoría de padres de familia sienten que las escuelas hoy en día son más inseguras de lo que eran hace 20 años y que no están bien preparadas para proteger a sus hijos en el evento de un tiroteo. Pues tener más vigilancia en las entradas de las escuelas. No está lo suficiente, así de que por mí que hubiera más seguridad. El 59% de los padres encuestados dijeron que no culpan a las escuelas por las tragedias que han sucedido, sino a fenómenos como el bullying, el acceso a las armas y los videojuegos violentos, entre otros. Desde el tiroteo en Columbine, muchas escuelas han implementado simulacros para ensayar qué hacer en caso de un tiroteo, una práctica que ha causado polémica. Algunos piensan que los simulacros son un mal necesario, pero otros, como Karen Serrano, maestra en una escuela de la capital del país, tienen sus dudas. Los niños estarían muy nerviosos, no siento que no se podrían concentrar porque acaba de pasar esto, nada más de pensarlo a mí me pone nerviosa. Y asimismo, muchos estudiantes han dicho que solamente experimentar los simulacros de un tiroteo en la escuela les causa ansiedad. Precisamente este martes es el aniversario del tiroteo masivo en la Universidad Virginia Tech, donde murieron 32 personas, y el sábado es el aniversario número 20 de la masacre en la escuela Columbine, donde murieron 13. Casey se salvó. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchísimas gracias, Randy. Y hablando precisamente de este tema, las autoridades en Colorado hallaron muerta a Sol Pais, una mujer de 18 años sospechosa de hacer amenazas en el área metropolitana de Denver tras su obsesión con tiroteos masivos, como el ocurrido hace 20 años en la escuela secundaria de Columbine. Su hallazgo ocurre luego de que testigos reportaron haber visto corriendo a una mujer desnuda con un arma en la mano y cuya descripción coincidía con la sospechosa. El Buró Federal de Investigación la consideraba extremadamente peligrosa y responsable de las amenazas que llevaron al cierre de emergencia de la secundaria Columbine y otras 20 escuelas en el área metropolitana de Denver. Aún se desconocen las circunstancias en que fue encontrada muerta. En un tuit, la oficina del FBI en Denver informó que Pais ya no representaba ninguna amenaza. Y de esta forma le damos paso a nuestro segmento de noticias de Centro y Suramérica. Se suicida el expresidente peruano Alan García antes de ser arrestado. Le ampliamos este y otros titulares a continuación. Y en Perú, el expresidente peruano Alan García se disparó hoy miércoles, causándole la muerte en su domicilio de Lima al momento de ser detenido por una orden judicial peruana por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Fuentes médicas consultadas por ACANF indicaron que en el parte médico inicia con el que el expresidente fue ingresado al hospital con un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza.
En medio de una gran confusión, el exmandatario fue ingresado al hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía que fue a detenerlo a su casa. Junto a García también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como testaferros. En Honduras, al menos 2 empresas están preparadas para exportar unas 400 millones de libras de carne de pollo a los Estados Unidos, adelantaron directivos de la Asociación de Productores Avícolas de Honduras. El representante de esa asociación y exsecretario de la Industria y Comercio, Juan José Cruz, informó que ese rubro ha crecido de un 3 a un 4% en estándares de la alta calidad y además atiende la regulación sanitaria estricta, local e internacional. La APROVIC celebró el logro de esa industria luego que en Honduras recibió la certificación de las autoridades de los Estados Unidos para exportar pollo a ese importante mercado. El sistema para productos avícolas, que mantiene el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, fue igualado al del Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos del Departamento de Agrícola de los Estados Unidos, USDA. Honduras es el 6º país en el mundo, después de Australia, Canadá, Chile, México y China, con reconocimiento del USDA. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Y más adelante regresamos con toda la información deportiva aquí en Telenoticias New Orleans. No le cambie.